Así es, tengo más acá en Acción 10 en la mañana. Vamos a hablar de problemas del nervio ciático y de los tratamientos alternativos a los que usted debe optar para esto, que es incluso algo que puede inhabilitarlo para poder trabajar y hacer sus labores cotidianas. Está con nosotros Julio Martínez de Clínica de Medicina Oriental y también el doctor Caballero, que está con nosotros para hacernos una demostración de esos procedimientos, esos tratamientos alternativos. Julio, gracias por acompañarnos, doctor. Igual, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes del nervio ciático? Muy buenos días, ¿verdad? Siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Acción 10 en la mañana. Realmente el término de nervio ciático es un término que es muy común en la población nicaragüense. Casi un 60-70% de la población sufre en algún momento este tipo de padecimiento. La mayoría de las personas creen que es una enfermedad como tal. Es por eso que hoy vamos a estar dando a conocer las posibles causas de un problema de nervio ciático. ¿Dónde está ubicado el nervio ciático? Entonces, el nervio ciático se origina a nivel de las vértebras lumbares, que son las vértebras que se encuentran a la altura de la última costilla. Estas vértebras corresponden a la L1, L2, L3, L4, L5, hasta llegar a las vértebras del sacro. Entonces, el nervio se origina a este nivel. Es bilateral, que significa que está a ambos lados. La compresión del nervio no es una enfermedad, como te dije, sino que es un síntoma de una enfermedad de trasfondo. ¿Qué causa podría generar el nervio ciático? Un problema de desviación en la columna lumbar, un problema de artrosis, un problema de estenosis, una desviación, las famosas hernias discales. Todo esto produce la compresión del nervio. Y lo que da, me imagino, es dolor. Entonces, ¿qué es lo que puede originar la compresión del nervio? Puede comenzar con un dolor a nivel lumbar, o sea, en esta zona de acá. La mayoría de las personas creen que es un problema de riñones. Como está localizado en esta zona, creen que es problema de riñones, pero no. Entonces comienza a haber un dolor en la zona lumbar, se irradia hacia el glúteo, puede haber dolor en el glúteo, sensación de dolor en el muslo, en la parte posterior y en la pantorrilla. Por lo general, el dolor baja en forma vertical en todo lo que es el miembro inferior a parar al dedo gordo de los pies. Y esto nos puede incluso inhabilitar de hacer nuestras cosas, ¿verdad? Así es. ¿Por qué razón? El nervio ciático se encarga de transmitir todo lo que son los impulsos nerviosos que pueden generar sensación de calor, de frío, poder mover el pie, dar el paso. Entonces, al haber una compresión en el nervio, puede ocasionar pérdida de la fuerza muscular en el miembro inferior, puede haber calambre, sensación de hormigueo y ardor. Es por eso que muchas personas creen que el problema que tienen es circulatorio, pero no. ¿Cómo podemos diagnosticar? Sencillamente, el doctor Caballero va a ir poniendo una de las terapias que nosotros utilizamos. ¿Cómo diagnosticamos de una manera sencilla y fácil en medicina oriental? Utilizamos puntos dolorosos del nervio ciático. Por ejemplo, el punto que él está tocando es un punto en la zona lumbar que cuando nosotros ejercemos una presión leve, así, el paciente por lo general siente un dolor incontrolable. El otro punto que es efectivo es cuando presionamos esta zona, en la zona del glúteo, el dolor que ejerce la presión, incluso el paciente puede sentir descarga eléctrica o sensación de adormecimiento. Lo que llamamos calambres. Vamos a recibir una llamada al 2222-7808. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Quisiera hacerle una consulta al doctor. Con gusto, le escuchamos. Sí, es que mi mamá, ella tiene fuertes dolores en la columna. Y cada vez que ella se agacha a levantar algo así pesado, ella se queda como tiesa y después no se puede levantar. Quisiera si me regalan una consulta para que la pueda ver el doctor. Con gusto, regálenos al interno por favor los datos de su mamá y anote el número de Clínica de Medicina Oriental para que usted llame y haga su cita y por allá le van a estar atendiendo. Con estos procedimientos, Julio, una vez diagnosticado, ¿cuánto tiempo podemos esperar que ya haya un cambio? Es inmediato, Jocelyn. Lo que es el problema del dolor es inmediato. Con la sesión de acupuntura, que es lo que está realizando el doctor Caballero, el dolor desaparece casi instantáneamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que valorar ciertos factores. Por ejemplo, lo que está diciendo la televidente, cuando mi mamá se agacha a recoger cualquier cosa, no puede incorporarse. ¿Qué es lo que pasa acá?
Acordémonos que la columna son articulaciones fijas, pero con leve rango de movimiento. Entonces, cuando hay una hernia en este nivel, el hecho de que nos agachemos, el ejercer presión sobre la vértebra, porque la vértebra va a hacer esto, en teoría, entonces eso va a producir una mayor compresión en el disco intervertebral, y al haber mayor presión en el disco, hace que se hernee un poco más y presione el nervio, ocasionando la incapacidad para moverse o realizar otras labores. Tenemos mensajes, Julio, para compartir, para que ya vayamos concluyendo de cara a las recomendaciones generales y el tratamiento. Buenos días, chicos. A mí me da exactamente dolor donde está la aguja que le pusieron al paciente. Me da un hincón, como que están poniendo aguja en la propia vértebra y me queda doliendo. ¿Qué puedo hacer? Buenos días, tengo mi pareja, él se le pega constantemente un dolor en la columna y le duele mucho. Me gustaría que me regalara una consulta. Por acá otro mensaje, nos dicen cuáles son las terapias de una operación de la columna en la L4 y L5. Ok, por lo general, esos dolores hay que saber identificarlo un poco, porque muchas veces son problemas de lumbalgia, sin incursionar en problemas de cetalgia. La terapia que el doctor Caballero está realizando ahorita es un tipo de bloqueo en el nervio, pero sin afectación directa sobre el nervio. Eso va a lograr a que aquellos pacientes con problemas de hernia ya es un problema meramente crónico. Entonces, aquí lo que hacemos es desinflamar el músculo y lograr desinflamar el nervio. Como pueden ver, es una terapia totalmente indolora, se utiliza agujas de insulina para que la penetración de esta no sea tan dolorosa. ¿Cada cuánto se pueden hacer? Eso va a depender, como te dije. Muchas veces los problemas de nervio ciático o la hernia están íntimamente relacionadas con un sobrepeso. El sobrepeso va a agudizar el hecho de que los pacientes padezcan de nervio ciático. Ahora, ojo con esto, la mayoría de las personas que tienen este padecimiento, el nervio ciático no es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad. ¿Qué les recomendamos? Hacerse una radiografía para ver si hay desviaciones, para ver si hay problemas de artrosis o hernia discal, y dependiendo de eso se hace el tratamiento adecuado. Hay otro factor que mucha gente desconoce, lo que es el glúteo como tal. Cuando hay una compresión en el nervio, una contractura muscular, perdón, en el glúteo, esto también produce una compresión del nervio, ocasionando lo que son los dolores que muestran posteriormente, el ardor, la sensación de dolor, el entumecimiento. Vamos a realizar la última terapia, que es meramente para descompresionar el nervio. Todas estas terapias son individuales, pero se pueden realizar para aquellas personas que sufren de este padecimiento crónico. Y lo más importante es ver cada caso de manera individualizada, porque el tratamiento va a depender del grado de afectación que usted tenga. Ya lo decía una amiga televidente, después de una cirugía de la L4 y L5, ¿cuáles pueden ser las terapias que nosotros podemos seguir de esta forma alternativa? Porque a veces nos automedicamos con analgésicos y también podemos complicar de esa forma nuestra salud. Cuando hay operación a nivel de L4 y L5, acordémonos que es un tratamiento invasivo, y por lo general en este tipo de tratamiento siempre hay irritación en el nervio. Incluso puede haber traumas que pueden ocasionar la irritación del nervio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a realizar una terapia que se llama quiropraxia. Por lo general, el paciente, lo que logramos acá es descompresionar lo que es el nervio. Cuando hablamos de la columna, lo que es las vértebras lumbares son las que principalmente compresionan el nervio. O sea, están pegadas una con otra y esto hace que el disco se hernee. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta terapia? ¿Qué es lo que se hace con esta terapia? Lograr volver a poner la vértebra en su lugar. Respira, por favor. Entonces van a oír un leve sonido, que es donde las vértebras se acomodan. Respira profundo. Sáquenlo. Entonces, eso hace de que las vértebras se vuelvan a acomodar en su espacio, logrando... ¿Se escucha? Realmente se escuchó. Como pueden ver, el paciente pues no mostró ningún tipo de dolor ni ninguna expresión. Eso lo que hace es descompresionar el nervio. Las vértebras
se relajan, los músculos se relajan y puede haber un alivio directamente en el paciente. Julio, gracias por habernos acompañado igual, doctor Caballero, y a nuestro paciente modelo que ha estado hoy con nosotros. Los números han aparecido en pantalla para que usted llame, haga su cita. ¿Y dónde están ubicados rápidamente? Clínica de Medicina Oriental Altamira está ubicada, valga la redundancia, en Altamira, del Hospital Central, 2 cuadras al lado, de los semáforos del Hospital Central, 2 cuadras al lado, 2 abajo, 1 al sur. Le informamos a nuestros televidentes que tenemos promociones de masaje y quiropraxia, que fue lo último que realizamos para este tipo de terapia, para que puedan llamar y preguntar por nuestro servicio. Muchísimas gracias nuevamente.